¿Cuándo supones que fue creada la administración? Por eso, igual y por eso estamos en otro canal. No, yo estoy en la página 34. Estamos todos en 34, Yo sí la tengo, 34. profe, yo sí la tengo, se la leo. Yo Por se la favor. leo. Sí, Vale. Armando. Ah, caray, Armando. Sí, profe, ahí voy. Que me dijo que la lee. ¿La 6? Ajá, la 6. Ok. ¿Qué tipo de normas administrativas contiene el código de Hammurabi? El código de Hammurabi quizá no lo vimos a profundidad porque dentro de ello estuvo en la primera etapa de la línea de tiempo que hicimos. Sobre todo aquí voy a hacerles nada más un hincapié, eso lo pueden ustedes de alguna forma también googlear, por eso no hay tanto problema. Pero aquí el código de Hammurabi pues hablaba sobre lo que yo les decía con respecto a los primeros códigos o normas que se empezaron a establecer y también las primeras bases de administración, sobre todo en la época fenicia, en la parte de pues de Asiria, los acadios, Babilonia, no sé, 4000 años antes de Cristo, aproximadamente, con este emperador, todos los pueblos babilónicos que se encontraban alrededor de, pues, la antigua Siria y Asiria, y sobre todo también en la parte del modo de producción asiático que vimos, en donde se juntaban los ríos Tigris y Éufrates, y esa parte de Palestina, perdón, actualmente Palestina, pero en ese entonces Babilonia, se juntó obviamente para poder unificarse esos pueblos nómadas, y empezaron entonces a establecerse como civilizaciones pues ya más establecidas, con un semidios, una persona que fungía como semidios, en este caso se llamaba Hammurabi, y él lo que hizo fue pues juntar todas las leyes que se hacían en esos pueblos, y todos estaban basadas en la ley del talión. La ley del talión, como ustedes seguramente ya habrán escuchado, es ojo por ojo, diente por diente, que es prácticamente aplicar lo mismo que te pasa la justicia tal cual, así medidas vara por vara. Y entonces, pues obviamente, teniendo un gobierno casi semidios y con leyes déspotas y tiránicas, y obviamente que nos esperábamos que las leyes tuvieran que ser también muy violentas, pero a su vez lo que hizo fue entrar en un cierto reacomodo de civilización. Fue necesario en su momento hacer este tipo de códigos, pero aquí lo que se rescata fue que se empezaron a sentar las primeras bases también de la lectura, perdón, de la escritura cuneiforme, la que tenía forma de cuña. Y en base a eso, pues empezó a dar la base del alfabeto egipcio y bueno, a su vez el árabe y así nos fuimos hasta el griego y romano y ahora tenemos la escritura latina, ¿no? O sea, la manera, que de ahí viene el origen, por eso tiene que ver toda la historia con respecto a la administración. Eso nos faltó tal vez ver de Hammurabi, qué tipo de normas administrativas contiene el código. Bueno, como tal se empezaron a manejar las primeras bases de la contabilidad en el código de Hammurabi, se empezaron a manejar, digamos, las primeras estadísticas. Imagínense que en esos pueblos se tenían que ir pasando casa por casa y ver cuántas personas vivían, cuántos animales tenían, todo se iba registrando en una partida simple y pues iba llevando como que las primeras bases de lo que se sentaba como estadísticas poblacionales. Eso puede ser, digamos, las primeras normas, y también las normas de conducta social. O sea, había una norma que estaba leyendo la otra vez que se me hacía muy chistosa, en donde, por ejemplo, si tú acusabas a tu vecino, acusabas a tu prójimo de, de algo, o sea, digamos, la manera en cómo se sabía si era culpable no era arrojándolos a un lago, a un río, y si se ahogaba, pues era culpable, ¿no? Y si sabía nadar y flotaba, pues resulta que no era culpable y el que iban a aventar era el que estaba acusando. Entonces ahora se invertían los papeles. Prácticamente era vivir o morir el tipo de leyes. Y si lo investigan ustedes ya más a fondo, prácticamente así es. Si robabas, morías. Si engañabas, morías. Si mentías, morías. Todo prácticamente se basaba en la muerte. Desgraciadamente, afortunadamente ya no tenemos tipo de leyes, pero eso es lo que podemos ir rescatando del código de Hammurabi. Normas que nos dieron base a las conductas, leyes, normas
convivencia social. Bien, de ahí vamos a pasar a las preguntas como otra que tal vez no vimos tanto, en cuándo apareció el capitalismo, si se vio en el video, qué producción en la 7, qué producción existía en la antigüedad Grecia, en la antigua Grecia. ¿Quién me puede responder esa? Igual y vamos ya poniendo aquí respuestas, vamos haciendo de manera general ya. Ya de manera abierta, ¿quién quiere decirme? Voy a poner aquí pues igual y musiquita, ¿no? O sea, para no sentirnos tan solos. Bien, chicos, entonces vemos que el capitalismo, más bien la 7, el modo de producción que existía durante la antigua Grecia, estaba basado principalmente en el esclavismo, ¿no? Ya habíamos dicho que a partir de, incluso en Roma, todavía en Roma, seguía habiendo esa base del esclavismo, ¿no? Entonces, pues sí, fue en base a eso, en base al comercio, también de alguna forma estaba el comercio ya empezándose a situar. No olvidemos la agricultura también fue parte ya de lo que se empezó a sentar como civilización. Todo eso se puede ir poniendo. ¿Cuándo apareció el capitalismo? ¿Alguien se lo sabe? Ya aquí saben algunos cuándo apareció el capitalismo. Si vieron la película, también obviamente se la saben. En la película aparece cuando apareció. Cuando se ¿Es una introdujeron. pregunta abierta? Pues como son preguntas sumativas, sí, son así como que de lo que conoces, ¿no? Hasta donde conocimos, o sea, prácticamente estamos en una práctica del examen. No es un examen porque cuando venga el examen sí van a haber opciones múltiples, ahí vamos a jugar con algún tipo de actividad dinámica, pero eso es como que ya poniendo a prueba lo que ya conocimos. Decía ahí por ahí el chat que es cuando aparecieron las monedas. ¿Y cuándo aparecieron las monedas? Está bien largo el tema también, pero bueno, el capitalismo apareció más o menos entre la Revolución Industrial, 1930, ya teníamos de bases del capitalismo, el taylorismo empezó también a tener a fungir ahí. ¿Se acuerdan que empieza a haber una parte de la propiedad privada? Bueno, investiguen sobre todo esa parte de la revolución industrial, a partir de la revolución industrial 1492, 1494. ¿Por qué es importante conocer lo que los filósofos aportaron a la administración? Mande Víctor, perdón, Eric Morales Victoria, es que tiene su nombre. Eric, bueno, aquí voy leyéndolos, ¿eh? No es la misma, no es una. No nos vamos a quedar en esa actividad únicamente, jóvenes. Vamos a ir pasando, pero ya esto lo vamos haciendo a la par. Yo estoy, ok, sí, está bien. Puedes consultar la clase más adelante, Eric, pero chicos, no se desconecten. Con esto no quiere decir que no estoy pasando lista. Sí, sí, sí lo estoy tomando en cuenta. ¿Por qué es importante conocer los aportes filosóficos a la administración? Bueno, ya lo respondimos en la clase pasada, ya no lo vamos a responder otra vez, a responder. Menciona tres definiciones reconocidas, pongan la que ustedes manejamos, la que yo les compartí, vean el libro también si quieren consultar las otras, pero es un cuadrito de varios conceptos, puede ser que les parezca igual interesante, pero con el concepto que tenemos puede ser más que suficiente, no se regulan tanto. ¿Cuáles son las características básicas de la administración? ¿En qué lo caracteriza? Se caracteriza en cinco procesos, ya lo vimos y lo vamos a seguir viendo. Factores que determinan la gestión. Pues ya vimos que los factores son, ya lo había respondido, mira, si no me esa pregunta para que vean que está, la respondió Sofía. Más bien la respondió, sí, de la eficiencia, o sea, la eficacia, la efectividad, como que cuáles son los factores que determinan la gestión exitosa. ¿Qué te hace buen administrador? Pues la efectividad con la que elabores tu chamba. Y si es así, pues se mide en parte la eficiencia y la eficacia de tus resultados. ¿Y por qué fue importante miren aquí la aparición de la escritura para la administración, lo que yo les decía? ¿Por qué fue importante que desde el código Hammurabi y desde la Babilonia antigua
teníamos la aparición de la escritura cuneiforme, porque obviamente, bueno, ya ustedes pondrán por qué es importante para la administración. Bien, ¿cómo vamos, chicos? Esta siguiente, perdón, dígame adelante. Adelante, adelante. Bueno, no me dejen solito, ¿eh? Aquí estoy, sigo con ustedes, solamente que esta parte de aquí de la 36 y 37 lo vamos a dejar para otro momento, porque esto de aquí nos va a ayudar sobre todo en la parte ya de cuando empecemos en la cadena de valor. Si no lo tocamos ahorita sería demasiado tal vez meternos en esta parte y prefiero que se agarre, que se obtenga mejor un conocimiento de calidad que de cantidad. Por lo tanto, ahorita lo dejamos así para la comprensión a futura. Ya por lo tanto deberíamos de tener, y si es así, vamos a tener que ir compartiendo nuestras fotos de nuestros libros, pero digamos que debemos tener ya empezando a escribir las respuestas aquí en sus libros, ¿no? O sea, tanto de la autoevaluación como lo que ya platicamos hoy. No es tanto como que qué tan bien lo tengan, sino más bien la respuesta que ustedes le den. La seriedad con la que tomen estas actividades pues va a sumar para su proceso dentro del objetivo. Bueno, finalmente, o más bien, inicialmente damos inicio redundantemente también al enfoque teórico de la administración. Y este tema o este bloque pues tiene la característica que vamos a hablar sobre las escuelas. Y a su vez las escuelas pues nos incluyen a los teóricos. Y los teóricos a su vez incluyen a las técnicas. Las técnicas, las teorías, los estudios, los libros, toda la documentación, toda esa parte que nos va a interesar de ir leyendo detenidamente. Y sobre todo que vamos a ir ya sumándole a la parte más documental, porque vamos a poder ya adquirir no solamente textos, sino también vamos a poder tener audio, vamos a poder tener ahora sí las películas que nos den idea de a qué se referían. Y eso pues lo vamos a ir haciendo, porque el libro pues está muy interesante, pero el libro no los podemos así leer y echar en un fin de semana, un módulo, ¿no? O sea, un módulo, me refiero a que podemos hacerlo así como automatizadamente, pero para que se disfrute más y se enriquezca más el tema, pues empezaremos dándole un inicio no tan abrupto. Estamos entonces situándonos en la parte de 1930, los 1900, cuando empieza a haber un desarrollo industrial. Ya se había descubierto la máquina de vapor, el telar, algunos procesos automatizados, qué otro tipo de inventos existían, ya estaba la imprenta, ya se estaba pues también de alguna forma echando a andar la ingeniería automotriz. ¿Qué otras cosas podríamos decir de lo que ustedes van conociendo? Eh, Dentro de ello también ya existía el, la emigración, el éxodo que hubo de los campos a la ciudad. O sea, cómo realmente se emigró demasiado y los que se quedaron en el campo se quedaron rezagados. La agricultura a cierto punto pasó en un segundo plano para ciertos países. La industrialización avanzaba tan rápida que no permitía detenerse y pues prácticamente era todo basado en una sobreproducción. Voy a compartir la plataforma. En la plataforma tenemos, hoy aquí estaba escribiendo la siguiente actividad, ya la voy a publicar. Pero mientras tanto nos vamos al contenido. Y en el contenido vamos a irnos, ustedes ya pueden acceder y van conmigo a la par, vamos a ir accediendo al bloque 2, bloque 2, bloque 2. Bien, en el bloque 2, en la parte de elecciones, tenemos la primera actividad. Y como tal le decía que no quería dar un salto tan abrupto, de modo que podamos ir digiriendo el cambio, sobre todo que viene
agarrado de una línea de tiempo. La línea de tiempo son los 1900. Para ese entonces, pues había muchos cambios, como ya comentado. Y el cine, el arte visual también nos podía dar una referencia de ello, ¿no? Estaba incluso haciéndose una transición entre el cine mudo y el cine sonoro. Y bueno, en el caso de nuestro personaje que ya habremos visto, porque aquí entonces ya puse la actividad para ver, aquí está ya tal cual. Le he dado tantas vueltas a este tema, me gusta mucho esta película, pero aquí ya está la película para que ya la hayan visto desde ayer. Y si no, pues ya vamos a hacer lo que nos corresponde para hoy. Con respecto a esta película, pues lo que podemos ir rescatando es que se basa realmente en una temática que no pasa de moda, que actualmente está tan fresca como la misma película. A mí me sorprendió sobre todo cómo es que se siguen pues viendo tan actualizada, no solamente la grabación, sino la forma en cómo se argumenta. Bien, en general ha sido una película en la que yo siento que aportan bastante a la administración y se utiliza bastante para temas de economía, temas sociales, temas de psicología. Vemos ahí problemas laborales. ¿Qué otro tipo de problemas hay sociales? ¿Qué me puede decir? Primera pregunta que voy a hacer es, ¿qué problemática social encuentran dentro de la película? Problemática social. La desigualdad. Muy bien, tenemos la desigualdad. Muy bien, Sofía, ¿qué otro tipo de problemática aparte de la desigualdad? La gran diferencia de, ¿cómo decirlo? De escalas sociales que hay. O sea, hay mucha Ok. diferencia para tú poder progresar en una compañía Ujú, y más que nada la presión que reciben los trabajadores ujú. en una fábrica. O sea, hay mucha desigualdad, ¿no? O sea, más lo que tú dijiste, ¿no? Desigualdad, sí, sobre todo la división de clases se encuentra bien marcada, porque si no tenías prácticamente pues un puesto importante en una fábrica, pues la vivías prácticamente desempleado, en la pobreza. Bueno, ¿qué otro tipo de, qué otro tipo de problemática social hubo? ¿Qué otro tipo de problemática social hay? O sea, más al trabajador, ¿Cómo, Débora? ¿Cómo estuvo eso? Perdón. le pagaban poco a los trabajadores Ah, ok, explotación y por y eso se pago quejaban. y mano de obra barata, ok. A eso nos lleva a qué, ahí viene otro problema social. ¿Se dieron cuenta cómo va la película ahí? ¿Qué pasó cuando hubo una explotación, los trabajadores se cansaron, desigualdad? Hubieron huelgas y hubo abuso de la autoridad. Muy bien, Sí, lo metieron a la cárcel. división de clases, muy bien. Eso es una lluvia de ideas. Voy poniendo aquí los datos ahí. Ok, división de clases, huelgas, paros laborales, huelgas y paros. Ok, injusticias sociales. También, bueno, esto nos lleva, ¿qué nos lleva cuando hay paros, huelgas, no hay trabajo, hay pobreza? Nos está llevando ya a una división de clases. Los ricos son más ricos, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. ¿A qué les suena esto, chicos? Yo estoy poniendo mi lluvia de ideas, mi brainstorm. Los pobres son más pobres. Y bueno, ¿quién nos lleva a esto, jóvenes? Algo importante que es actualmente uno de los problemas sociales más grandes, lo soluciona la seguridad, la delincuencia, ¿no? La delincuencia, ya empezaron a robar, empezaron a verse pues en esa necesidad de que, porque no es tanto por gusto, sino es por necesidad para comer prácticamente. En 1900, sitúense en 1936 se roda esa película y es moderna, según tanto para ese año. Sin embargo, para ese 1936 se había dado un crasheo en la banca, más bien en la Bolsa de Valores de Nueva York, crasheo en la Bolsa
bolsa que dependía prácticamente, pues, el mundo capitalista, digamos que la máquina capitalista ese entonces, pues, manejaba en parte a lo que se cotizaba en la bolsa, y el crack del 29, el crack de 1929, pues nos lleva a esa crisis económica que se termina económica y termina siendo pues la recesión, la gran recesión, la famosa gran recesión, que pareciera que es la que estamos viviendo actualmente. Hay que ver las noticias de ahora. Muchos dicen que posiblemente sea esta que estemos o vayamos a pasar como la segunda gran recesión después del 29. Imagínense cuánto tiempo está pasando, casi 100 años después de la... Han habido más de crisis, pero esa ha sido, digamos, un crack. Un crack quiere decir que pues, le pega a todas las bolsas del mundo, es un efecto dominó. Efecto dominó. Bueno, vamos a continuar, sobre todo vamos a ir avanzando. ¿Qué más se puede ver sobre todo esto? Ya de la crisis, la bolsa aquí, bueno, ahora sí la parte administrativa, ya vimos lo social, administrativamente, ojos de administrativamente. ¿Qué se puede buscar de la película administrativamente? Voy a poner yo la primera parte, sobre producción. Estaba todo basado en una sobreproducción. Estaban cambiando de trabajadores, muy bien, o sea, digamos que eh, la especialización y la rotación laboral. O sea, realmente si se dan cuenta, no sé si se acuerdan de cuando él acepta ser mecánico y, pues aquí está la imagen esta donde se meten arreglando las, que no sabía ni siquiera hacer la de mecánico, pero con el puro hecho de tener trabajo dice yo soy el indicado y pues déme la chamba. Pero pues obviamente la especialización se requería, se necesitaba ser ingeniero en máquinas de ese tipo para poder trabajarlas y bueno, aún así, aunque tuvieras una especialización, pues te podían cambiar incluso por otra persona que daba por menos precio, ¿no? Lo que decía la sobreexplotación, trabajo sobreexplotado y mal pagado. ¿Qué otra cosa dentro de la administración hubo? Estaba basado muy Profe. bien. Ajá, mande. Porque ¿Qué? Anabeli. Que estaba como muy sistematizado, tenía un sistema básicamente como perfecto para la época en la que estaban. Muy bien. O sea, y cómo entraban todos los trabajadores con cierto orden y todos sabían las áreas y todo eso. Muy bien, automatizado, sistematizado, con una metodología automatizado, sobre todo basado en el método científico, por eso se te hace así como parecido a que todo estaba bien estructurado porque era así en base al método científico. Muy bien, Anabeli, entonces, mucho desempleo, sobre todo por eso de la crisis, que se fueron a la quiebra las fábricas, así tal cual, de la noche a la mañana, pum, quiebra y todos afuera. Y entonces todo eso, pues obviamente llevó a una desestabilización social y económica en general. Obviamente aquí nosotros como México, dicen los libros, los documentos que cualquier gripita o cualquier estornudo para Estados Unidos a nosotros nos hace una fiebre, un catarro, un coronavirus, ¿no? Porque realmente nos termina afectando más de la cuenta y bueno, estábamos pasando 1930, estábamos saliendo de la revolución, estábamos empezando a constituirnos como un pueblo ya más democrático, bueno, vieron muchas revueltas en ese entonces y económicamente estábamos bien amolados porque estaba parte de esta desestabilización social. Hay que, digamos, también ver cómo nos afectó al México, ¿no? Bueno, ¿qué más podría haber dentro de esto, dentro de lo que se rescata administrativamente? Muy bien. Alguien me decía del tiempo. Estaba todo basado en la producción en base a tiempo, relación
producción. El tiempo es igual a la producción. Todo bien medidito, si se dan cuenta, ya empezaron desde que ¿qué era lo que querían hacer para que, o qué implementaron para que los trabajadores prácticamente comieran en 5 minutos? O sea, Era como una máquina que hacía el trabajo, o sea que mientras ellos seguían moviendo las manos en el trabajo, la máquina les iba dando de comer, pero no funcionó. efectivamente no funcionó. Muchas cosas de ahí fueron también en base a la prueba y error. Ahorita que dices tú no funcionó, prueba y error. Por lo tanto, habían muchos errores y por lo tanto habían muchas fatalidades, accidentes laborales. Lo presentan muy chusco en la película, pero sí llegará a ser de alguna forma. Y no solamente esto nos lleva a que son fatalidades, accidentes laborales, sino también se han dado cuenta que en Los Simpson dice tantos días sin accidentes. Bueno, a partir de ahí se empezaron a implementar este tipo de acciones o estándares de 30 días sin accidentes. O sea, prácticamente era un récord ya tener días que no se accidentara la gente porque pues presente por esa sobreproducción, esas pruebas y errores de que ponían a la gente a hacer cosas que tal vez no estaban probadas antes, pues se accidentaban. La industria pues estaba acelerándose y en Detroit, sobre todo en Estados Unidos, pues estaba el corazón del motor de la... Creo que en ese entonces estaba la Dodge o la Chrysler y entonces pues estaban pues, sobreproduciendo autos a gran escala. Y bueno, le decía que, bueno, perdón, fatalidades, estrés laboral, mucho estrés laboral, que también nos trae actualmente muchos problemas de salud, estrés laboral, problemas de salud. Esto a su vez afectaba a las fábricas porque tenía que incapacitar, afectaba a las empresas por la incapacidad laboral, incapacidad laboral. Hablando de la incapacidad laboral, ¿quiénes creen que defendían a los trabajadores? Porque los trabajadores estaban solitos, ¿no? Entre ellos se tenían que ir saliendo, defendiendo y los llevaban a la cárcel. ¿Qué nació a partir de esta era, de esta época? Actualmente, ¿cómo, perdón? Los sindicatos. Muy bien, Sofía, sindicatos, el sindicalismo como tal, sindicalismo. Por lo tanto, empieza a partir de una idea, si se dan cuenta aquí, una idea marxista. Por eso Marx no está tan lejos de nosotros, aunque sea, digamos, todo lo contrario del capitalismo, ¿no? De hecho, se perseguía mucho el comunismo en ese entonces, se perseguía, y ahí se ve en la película, se perseguía el comunismo en todas sus facetas. Por lo tanto, lo socialista, comunista, marxista y leninista, lo que tenga que ver con este tipo de ideas de revolución, estaba mal visto. Entonces los sindicatos eran parte de eso, estaba basado en esa parte de la base del poder del trabajador, el poder del trabajo, que es la base del marxismo, del poder del trabajo. La fuerza del pueblo lo hace la gente, el trabajador, y los sindicatos adquirieron un gran poder en ese entonces, a favor de los empleados, ¿no? Pero bueno, también tienen sus partes negativas los sindicatos, ¿no? Bien, hasta ahí vamos bien y vamos analizando hasta qué punto vamos avanzando en un contexto muy general que nos va a servir para adentrarnos a lo siguiente. Pregunta de reflexión. Si ustedes como administradores en ese entonces veían que de todas estas, se daban cuenta de estas injusticias, imagínense que van a ese pasado y se dan cuenta de que pues existe lo que ya nos mencionamos, ¿no? Desigualdad, sobreexplotación, mano de obra mal pagada, automatización, o sea, no se le daba Algo que también estaba aquí pasando era la
falta de ergonomía. ¿Saben a qué me refiero con eso? Ergonomía. Problemas fisiológicos, fisiolaborales. ¿Saben a qué me refiero con esto? Si no, a partir de aquí vamos a ver una teoría que más adelante vamos a trabajar, que se llama la teoría de Elton Mayo, y también la teoría de Gilbert, el matrimonio de Gilbert, que fueron unos ingenieros que se dieron cuenta de esto. Fíjense que cuando estaban las producciones en las industrias, se dan cuenta como Chaplin ya todo quería estar apretando con las tuercas, porque realmente esa repetición de trabajo constante en las fábricas, el hecho de estar todo el tiempo repitiendo la misma acción, pues hacía que no solamente adquirieras el orden de manera automática, yo creo que se soñaban cuando estar haciendo eso, y además el hecho de estar en la misma posición todo el tiempo iba cansando un cierto lado, tal vez la mala postura, la falta de comodidad laboral, que es la ergonomía, es pues lo que traía problemas fisiolaborales. Muchas personas pues se terminaban pues retirando, ¿no? O sea, los jubilándose a edades muy cortas porque se desgastaban en las fábricas. Entonces aquí viene una teoría que a nosotros nos importa como administradores y la pregunta era que ustedes llegaban a esa parte, ¿qué podían haber implementado en su tiempo para poder corregir todos esos problemas que ya analizamos? Y entonces pues fue donde nace, por eso es que a partir de esos problemas, por eso es que quería que esa película la vieran con estos ojos, para que a partir de esos problemas se dieran cuenta que fue el inicio de la solución a partir de las teorías que vamos a ir conociendo en el bloque número 2. No sé si con esto voy introduciendo, pero es como que la justificación problemática de lo que vamos a ir viendo. Bien, vamos a ir cerrando esta parte, sobre todo para decir cómo vamos a trabajar esto de los audiovisuales. Ahorita por lo pronto, yo hice esto de compartir la primera película, pero va a tener una reflexión. Yo supongo que a ustedes también les gusta el cine porque está de moda actualmente estar viendo películas, más bien porque tenemos el tiempo, pero pues no todo está pues basado tal vez en lo nuevo, hay muchas cosas pues ya clásicas que están muy bien vistas y si lo vemos desde un punto administrativo también tienen mucha aportación. A lo que voy es que vamos a trabajar nuevamente como con el fin de mezclar, de hacer enriquecedor la materia, pues vamos a agregarle también videos, películas, y en este caso esta es la primera, por eso aquí lo puse tal cual. Pero además vamos a agregarle a esto nuestra opinión, y como la opinión, basándonos a lo que nos dice el libro, hay que hacerlo también aterrizado, o sea, más bien práctico, vamos a realizar lo mismo, un audioclip, algo grabado. Yo hice por mi parte lo siguiente, ya lo dejé aquí, miren, hay un podcast que ya lo voy a dejar descubierto, que es sobre el análisis de la película. Si lo descargamos, pesa 14 megas, lo escuchan, es el podcast del análisis de lo que yo hago, digamos, de la película. Y así es como vamos a trabajar el siguiente tema. Nos vamos a ver hasta el próximo martes, jóvenes. Entonces el próximo martes lo que tendremos que hacer es ya haber trabajado esta primera actividad. O sea, nos vamos a ir con esa actividad para el próximo martes. Lo tendremos que compartir, yo haré la asignación, para eso me voy a ir a la primera parte. Miren, yo bajé aquí el audio. Si no lo ven así como audio, yo lo subo más al ratito bien. Puede ser que me haya equivocado y haya subido como un documento. Yo lo subo bien. El chiste es que ustedes tengan la idea. Esto es un ejemplo de lo que se tiene que hacer para la siguiente clase. Yo hice el ejemplo de la película Tiempos Modernos. Ustedes van a hacer el ejemplo de la siguiente película, la que nos corresponde para adentrarnos al siguiente tema. La película que vamos a ver es la del fundador. Ya la vieron algunos seguramente, porque esa película es más nueva que esta. Es la historia de Ray Kroc, el dueño, el fundador de McDonald's. Entonces en esta página de inicio tenemos ya la película, ya la subí para que tenga, bueno, más bien no la subí como la subí, no, más bien la compartí para que entonces ya le demos aquí ver.
Profe, está en Netflix también, Está en Netflix, además. para que Ajá, no quiera ver. además. Digo, no todos, igual y algunos no tenemos Netflix, ¿no? Pero si no está, si no las tienen en Netflix, afortunadamente está en YouTube con muy buena calidad. Y bueno, esto lo que nos corresponde hacer es lo mismo que yo les compartí en el podcast. Un análisis. Imagínense que ahora, por cierto, se va a llamar a esa sección podcast, la palomera administrativa. Así le puse, la palomera administrativa. Y vamos a ir entre todos y enriqueciendo nuestra podcast. Igual ya después lo voy a subir a Spotify, a Google Podcast y a iVoox. Entonces vamos a ir entre todos haciendo nuestro análisis de películas. Vamos a ver películas y analizar. 3, 5 minutos de eso y analizamos. Vean lo que yo grabé para que entonces ustedes tengan una idea. Ya ven que ustedes de alguna forma pueden hacerlo editado, o sea, pueden hacer me refiero a que ustedes lo pueden editar en cualquier programa, ¿no? O sea, no sé si haya problema por ello, pero la idea es que ustedes hagan su propio análisis. Yo opino de la película esto. Voy a subir una pregunta, así como que todo lo que tenga que ver con lo administrativo. Obviamente aquí tiene que ver mucho con lo administrativo, completamente todo, creo. Sé lo que está pensando. Preguntas, chicos, preguntas antes de ¿Por qué irnos, necesito una preguntas para que máquina no de queden 5 dudas. ejes, cuando apenas vendo algunos batidos para justificar la de un eje, ¿cierto? No. ¿Conoce el No, dilema? profe. La gallina, señor Griffith, lo mencioné porque, bueno, creo que es el caso. No necesita la batidora múltiple porque no vende suficientes batidos o no está vendiendo más batidos porque no tiene la batidora múltiple. Yo considero que es la segunda, señor. Verá, sus clientes entran y saben que si ordenan un batido del establecimiento, bueno, saben que esperarán mucho. Ya les ha pasado antes y piensan, no cometeré ese error de nuevo. Pero si tuviera la Prince Castle de 5 ejes, que es múltiple, y además tiene incluido un motor eléctrico, usted podría incrementar la eficiencia y producir deliciosos y cremosos batidos, rápido, pero seguro. Bien, ahí está la indicación. Realiza una opinión personal desde una perspectiva administrativa sobre la siguiente película en formato de audio MP3 Incrementará editado. Aquí tiene que ver esto importante de la edición, porque la edición lo convierte entonces en un podcast o en un audiolibro. Sé que sí, porque es una persona Podcast muy porque es un brillante, clip y audiolibro porque es muy extenso. reconocer una buena idea cuando la escucha. Bien. Duración puede ser no más de pero 10 muchas minutos. gracias. Mínimo tiene que ser 3 minutos. Con todo y edición, con todo y 954, St. edición. Louis, Missouri. Ya se va saliendo creo que la sesión, ya nos salimos, ¿no? Ya nos salimos.